semana pasada quedamos prácticamente empezados con un tema apasionante en este momento, con un tema que realmente nos ha iluminado y nos ha aclarado cosas. Está conversando con nosotros el doctor Martín Silva, él es médico psiquiatra, él es católico y él es mahometano. Y tiene, las explicaciones de la semana pasada fueron contundentes, pero nos estaba hablando al final del programa sobre cómo son las guerras de los seres humanos por las religiones, y me parece muy importante que él, que tiene semejante condiciones tan particulares para explicar o para aproximarse a una explicación, nos diga qué le pasó a la humanidad para desbaratarse por religiones de esa manera, Martín. Es difícil, Gloria, porque siempre estamos hablando de sistemas de valores, y ahora que están tan de moda en la educación los valores, y las sinagogas, las mezquitas, los templos, siempre han significado eso, sitios de mucho recogimiento, de mucho valor profundo. Y yo no pongo en duda que los seres humanos van los musulmanes a la mezquita, los judíos a la sinagoga, los católicos a la iglesia y a los diferentes templos, todos los demás creyentes, con la mejor intención. Sin embargo, a veces salimos de esos sitios de oración a cometer las mismas inconsistencias, es decir, a odiar el esposo a la esposa, a reñir con el vecino, el comerciante a mentirle al otro para ganarle en los negocios. Es decir, de pronto la vida lo lleva a uno a eso, a que siempre para triunfar hay que estar empujando al otro y siempre demostrando una superioridad. Es muy triste, por ejemplo, hay un enfrentamiento Oriente-Occidente. Pero utiliza entonces aquí el bagaje psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos límites del amor y el odio, de la oscuridad y la luz, de esta serie de cosas en las que nos movemos diariamente, Gloria. ¿Qué es más fuerte, Martín, el poder de la religión y de la espiritualidad o la condición humana? Yo no sé si me puedes entender lo que te quiero decir. ¿Por qué la religión y la espiritualidad no han sido lo suficientemente contundentes en esa condición humana para hacerla más convivible? Por la misma parte humana nuestra que deforma los principios de la verdadera religión, es decir, la verdadera religión, todas, es decir, la verdadera profesión de una religión, de hacer el bien o de amar o de abrigar lo mejor para los demás o de no hacerle daño a los otros. Es decir, siempre es la parte egoísta del ser humano, siempre es la parte superior, de superioridad la que hace que se quiera aplastar al otro. ¿Lucha de poder siempre? Y mucha lucha de poder, mucha lucha de poder. Yo diría que son casi unas pasiones colectivas y ese es el reto de nosotros en este momento, donde los noticieros nos cargan de noticias todas terroríficas, de el ser humano no perder ese contacto con lo espiritual, con lo supremo, y estar por encima de esas pasiones colectivas que son difíciles. Fíjate cómo un país como Estados Unidos está totalmente convulsionado, el Oriente también está totalmente convulsionado. Cuando uno visita Oriente, una de las cosas lindas es que allá se respira religión y espiritualidad por toda parte, como aquí en Occidente se respira razonamiento, tecnología. Se dice que el ser humano en el pasado tenía el conocimiento y que el conocimiento era algo integral, y de pronto se escindió, y Occidente se dedicó al estudio de la materia y a eso lo llamó ciencia, y los otros siguieron estudiando el espíritu y pero los unos se atrasaron en lo uno y los otros en lo otro. Tiene que haber como un momento en que se siga desarrollando el ser humano tecnológicamente, científicamente, pero también se siga desarrollando en la parte espiritual. Mucha gente, cuando tú tienes la religión musulmana, sí, claro. ¿te han mirado mal, Martín? No, pues me hacen burlas o a veces lo miran con respeto. Por ejemplo, si tú estás en un grupo espiritual por 30 años, ya la gente que te hacía la misma broma, incluso hasta colegas psiquiatras, ya no te lo preguntan con la misma sorna de antes. Ya te preguntan, ¿fuiste al congreso este año? ¿O cómo va tu grupo? ¿Cómo ven ustedes tal cosa? ¿Cuál es la vivencia interior que estás pasando en este momento? Ya, digamos, la sorna después de 30 años ya de prevalecer y permanecer en algo ya baja, ¿no? Real. Por ejemplo, cuando tú sientes lo de las gemelas, cuando Estados Unidos acusa a Osama, ¿qué sientes, Martín? Te quiero contar que soy un enamorado de Nueva York. Me parece fantástica esa ciudad. Cuando camino por la Quinta Avenida me siento como pez en el agua. Entonces me dio muy duro porque cogí la noticia en directo, vi el momento en que se desplomó la primera torre
desde ese momento hasta el día de hoy, yo no soy el mismo también. Creo que me produjo un impacto fuerte. Como me produce un impacto muy fuerte esta situación de un país poderoso bombardeando un país pobre y tirando la comida por el otro lado, yo creo que a todos nosotros nos golpea. Es decir, somos una sola raza humana. No importa si el colorcito es más cobrizo, o más amarillo, o más blanco, pero somos una sola raza humana y nos estamos destruyendo. Entonces, me tiene que doler, no porque sean de tal o cual religión o de tal o cual color, tiene que doler porque somos la raza humana produciendo esa cantidad de holocaustos y genocidios. Y la conclusión de esta conferencia que te mencioné es que el ser humano normal es capaz de cometer holocausto y genocidio. Los estudios psiquiátricos demuestran que quienes han dirigido no son tan anormales. Se dice que son fraticidas también, que son filicidas, perdón, porque son los padres los que hacen la guerra y mandan los hijos a la guerra, que se maten entre ellos. Es decir, todas las teorías que tú quieras, Gloria, pero en el fondo, pues realmente la incapacidad del ser humano de gobernar sus propias pasiones. Este semáforo lo hago yo, ni todo que fuera. ¡Que te ocurra! Estaba enrosado. Papá. Mira tu rosado. Casi nos mata. Me pillaron otra vez. ¿Cuándo irá a aprender? El psiquiatra, ¿cómo usa a Osama Bin Laden? Si fuera tu paciente, ¿cómo lo verías? Pues habría que entrar muy adentro de su psiquis para ver qué lo mueve, ¿no? A mí no me gustan los terroristas realmente. Me parece que primero que todo, que los actos criminales no benefician sino a aquel que los produce. Eso yo no puedo decir que eso está beneficiando a una comunidad grande, a un grupo muy pequeño que tiene intereses muy particulares. Yo pienso que es esa parte maleva que hay dentro del ser humano que no deja que entre dentro de él para producir ese tipo de cosas. Hay gente que le admira también su osadía, la suspicacia e inteligencia con que lo hizo. No sé, tampoco creo que se pueda implorar una guerra santa en nombre de un acto tan desastroso, tan tremendamente inhumano. Es decir, nunca estoy de acuerdo con eso, con que se maten vidas humanas. Yo mismo mis propios núcleos destructivos temblaron alguna vez en Hiroshima cuando caminé los 120 metros del Museo de la Paz en Hiroshima. Eso es espeluznante, esos 120 metros, porque uno se da cuenta, el ser humano de cometer esto. Y a la entrada del museo, lo primero que encuentras es la carta del jefe militar al presidente de Estados Unidos diciéndole: ya tenemos el experimento hecho, vamos a bombardear Hiroshima, Nagasaki y otros dos sitios que no pudieron bombardear por condiciones atmosféricas, y va a ser así, van a ir aviones de reconocimiento, filmando, tomando fotos detrás. Ya estaba preparado, y la carta es antes de Pearl Harbor. Y a nosotros en Occidente nos mostraron la versión occidental de que los japoneses atacaron Pearl Harbor y los gringos les tocó pues tirar la bomba atómica, pero la carta a la entrada del Museo de la Paz, que el experimento estaba realizado antes del ataque a Pearl Harbor. Luego, el ser humano sí es capaz de cometer esos holocaustos y genocidios, y es el ser humano normal, no estamos hablando ni del sociópata ni de nada de esas cosas. Entonces yo en este momento te diría, yo no puedo catalogar a Bin Laden como un sociópata ni nada de esas cosas. Pienso que pronto dentro de él se mueven fuerzas bastante poderosas, capaces de producir este tipo de actos, y que puede que esas mismas fuerzas las tenga cada ser humano en potencia. En guardada dentro de sí. Todos somos, podríamos llegar a ser Osamas Bin Laden. Y dioses en potencia también somos capaces de ser lo mejor y lo peor. Lo más grande, lo más sublime y también lo más Cuando tú dices malo. Que después del 11 de septiembre no eres el mismo ser, ¿qué pasó en ti? Como poder explicar qué ha pasado en la gente después del 11 de septiembre, Martín. Sí, el impacto es muy grande. El impacto es muy grande porque pues uno sabe que a Estados Unidos le pusieron una cáscara y Estados Unidos
la pisó y cayó en la guerra. Y es una guerra que... La gente sabe cómo empieza, pero nadie sabe cómo termina. Temo yo de que de pronto esta guerra sea la semilla para que después eso se genere una guerra más grande. Es el temor. Pero también sé que hay procesos, Gloria. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la caída de la cortina de hierro? Sí. La caída de la barrera Oriente-Occidente se desplomó y todo el mundo se quedó aterrado. Al día siguiente ya estábamos comerciando y toda la cosa. En el mundo falta por caer otra barrera muy importante, que es la barrera norte-sur. Si tú miras en el mapamundi, en el planisferio, los ricos están arriba y los pobres abajo. Esa barrera tiene que caerse en el mundo, y para que esa barrera se caiga, tiene que pasar por procesos muy duros en el mundo. Y es entonces cuando caiga la barrera entre ricos y pobres, cuando los ricos sean unilaterales en su visión, porque los norteamericanos, que es un país que también admiro, pero que también ve una política muy estadounidense, muy unilateral, todo es que favorezca al ciudadano estadounidense y no más. Pero cuando eso se caiga, esa barrera, y cuando el bloque latinoamericano se una, un bloque que tiene unas características que no los tiene ningún bloque en el mundo, más de 150 o 160 años de historia de independencia política, más no económica, casi que religión común y casi que idioma común, a excepción de que algunas Guyanas y Brasil, pero no ningún bloque así de grande en el mundo, de México a la Patagonia, tiene esas características. El día que ese bloque se una, seremos potencia. Y Colombia va a jugar un papel muy importante en eso, por su situación geográfica, y no solamente por su situación geográfica, por la calidad humana que tenemos en este país. Y de hecho ya algunas medidas del gobierno estadounidense en esta crisis comienzan a mirar a Latinoamérica. Comienzan a mirar a Latinoamérica con otros ojos. Y el mundo entero tiene que hacer eso. Los del norte tienen que empezar a mirar a los del sur con otros ojos. No podemos seguir pobres toda la vida y ellos los ricos toda la vida. Entonces, eso tiene que terminar allá, Gloria, en que se caigan esas barreras. Cuando estás hablando de pobres y ricos, hay algunas teorías que dicen que las religiones han ayudado a la pobreza o a la riqueza, ¿es cierto? ¿Cómo lo miras tú? Diría que la mala interpretación de las religiones. Porque dicen que los protestantes siempre son ricos y que, por ejemplo, pueblos tan pobres como los orientales, un poco donde está todo el islamismo, ¿por qué es tan pobre? ¿Tiene que ver algo con religión? No, yo no. Si tiene que ver, pues uno aquí en nuestro medio también, cuando va a visitar a alguien, dice, no, pues aquí como buenos pobres no nos falta nada, y se quedan buenos pobres de generación en generación, ¿no? Pero, es decir, en culturas como la India, que yo no conozco muy bien, pero sí sé que ellos hablan del destino, y es una actitud como muy conformista. Muy karmática. Mientras que uno de los pilares de la espiritualidad es la paciencia, y la paciencia no es una actitud conformista. La paciencia es un estado de calma y alerta que permite al ser humano mirar dónde es el siguiente paso hacia adelante. Pero no que te quedes quieto. Pero no es conformismo. Si una persona toma una actitud conformista en la vida bajo el argumento de una religión, yo diría que está malinterpretando. No creo que sea la voluntad de Dios que nosotros vivamos pobres y vivamos mal. No creo eso, realmente. Este semáforo no lo hago yo, ni todo que fuera. ¡Se te ocurra! Estaba en rosado. Papá. Mira tu rosado. Casi nos mata. Me pillaron otra vez. ¿Cuándo irá a aprender? ¿Esos pueblos? ¿Conoces Afganistán, Pakistán? ¿Qué conoces de esa parte? No, conozco, realmente lo único que conozco de esa zona es Egipto, el norte de África, no conozco más de por allá, realmente. Conozco más sudeste asiático, Indonesia, mi segunda patria, porque mi guía espiritual era indonesia. De Indonesia conozco la isla de Java, conozco recientemente Bali, estuve estudiando en Japón un tiempo, desastres naturales. ¿Qué te ha llevado a todo esto, Martín? Es una mezcla es como ser un psicoterapista con intereses sociales, Gloria, como por
por ver que el ser humano se prepare para lo mejor y para lo peor, que no nos cojan por sorpresa los terremotos, pero tampoco que nos cojan por sorpresa los caos colectivos y nosotros no seamos capaces de estar por encima de ellos. Martín, ¿existe el mal? Sí existe el mal, claro que sí. ¿Existe el mal? O sea que tú tienes una concepción muy dual, bien y mal. Sí, pero la línea entre lo bueno y lo malo está en manos de Dios, es una línea muy sutil. Nadie es capaz de decir bueno o malo. Es como la línea entre la vida y la muerte. Eso está en manos de Dios, eso no la manejamos nosotros los seres humanos. Pero cuando se habla de mal, entonces no se podría mirar toda la corriente espiritual del mundo, dice que lo que estamos viviendo no es mal, son procesos para aprender. Para mí son procesos, sí. Pero no es mal entonces, y no existe el mal, pues, porque cada situación dolorosa, esto de Estados Unidos y el Oriente y Osama podría ser un aprendizaje para el mundo. Si se mira puede ser algo malo en ese concepto, pero ¿qué tanto se puede mirar? No, pues es un proceso doloroso, pero puede ser un proceso supremamente de crecimiento para la raza humana en este momento. Digamos, Gloria, yo creo que nos ha tocado vivir en un momento de la historia de la humanidad donde los seres humanos estamos todos, yo diría que la humanidad en su totalidad, confusos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos tocó vivir en este momento. Dame una explicación psiquiátrica. Porque mira las inconsistencias del ser humano. Hacemos tecnología, pero la tecnología la utilizamos para bien y para mal. Las plantas nucleares se pueden utilizar para bien o para mal, la electricidad para bien o para mal. Todo lo utilizamos para bien o para mal, realmente. Los sistemas políticos, para bien o para mal. ¿Quién los hace bien y quién los hace mal? ¿Quién los hace buenos y quién los hace malos? ¿O serían simplemente circunstancias donde lo uno no puede existir sin lo otro porque hay que aprender precisamente, dijéramos, de lo negativo? Hay que aprender de lo negativo, estoy de acuerdo, Gloria. Pero cuando tú ves, por ejemplo, sistemas políticos fundamentados en principios profundamente de ser por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y después terminan siendo solo para unos pocos que se enriquecen, entonces diríamos, ahí hay una pésima utilización de esos sistemas políticos. Igual pasaría a nivel de religiones, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de todo. La parte, ¿qué te ha ayudado más en la vida? ¿La parte psiquiátrica, la parte de religión o las mezclas? Yo diría que en el fondo esa es la parte de crecimiento espiritual. Eso está por encima de lo demás. El bagaje médico es importante, el método científico es... Hay cosas, digamos, de lo espiritual que son posiblemente demostradas científicamente. Como por ejemplo... No las veo incompatibles. Mira, Gloria, ensayo y error sigue siendo un método científico. Tiran un Challenger al espacio y se explota ante la faz de todos nosotros, pero la carrera espacial no se detiene. Se aprende por ensayo y error. Lo que pasa es que son procesos dolorosos, como tú decías. ¿No hay contradicción al ser tan psiquiatra, tan científico y la parte espiritual? ¿No ha habido dentro de tu mundo contradicciones? En la práctica privada no, porque uno ve que el paciente muchas veces moviliza todos sus recursos y hasta que no mueve la parte interior, la parte más interna, no logra una curación. Muchas veces no logra un perdón de sí mismo. Entonces no se cura. ¿Cómo explicas el perdón desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista racional y científico? ¿Qué es el perdón? El perdón tiene explicaciones espirituales y religiosas, pero ¿cómo lo explicas tú como psiquiatra desde el punto de vista científico? Pues yo diría que es una conciliación con uno mismo, es poner, como poner la casa en orden también en el sentido de no culparse más, de acabar con ese gran destructor que es la culpa. La vida con la culpa es absolutamente intolerable. Un ser humano culpándose a sí mismo de sus errores o de cualquier evento de su vida no podría vivir jamás tranquilo. El día que logra poner su mundo en orden, sus elementos freudianos, super yo, ello en orden, ya pasa la tormenta psicológica. Desde el otro punto de vista, pues... ¿Se necesita religión, Martín? No, de pronto un ser humano con una religión con R minúscula, no con R mayúscula, no perteneciendo a las grandes religiones, sino llevando una vida cotidiana bonita, buena, en paz, en armonía, podría lograr eso sin religión de R mayúscula, con una religión de la vida cotidiana diferente.
Ya vamos para el aeropuerto. Sí, mamá, con todo. Papá, nos vamos a estrellar. ¿En los pandebonos? Ah, sí, sí, aquí te los tengo. Aquí no puedes parquear. Ah, no me demoro. Ah, es muy lindo tu parqueo, ¿no? ¿Vos no sabes quién soy yo? Eso, ese. Ah, muy bien. No me digas más. ¿Todo por los antojos de su abuela? No, por parquearte mal. Me va a dejar el avión. ¡Taxi! ¡Taxi! Martín, en esta religión islámica es absolutamente golpeador la actitud del Islam con la mujer. ¿Tú qué opinas de eso? Como diría un pensador musulmán, la mujer es la frescura del mundo. Pero eso es paja, pues, en términos islámicos. Está totalmente deformado para mí. Yo pienso que en el Medio Oriente hay unas actitudes absolutamente extremistas y fanáticas, porque pienso que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, y no podría mi mente moderna aceptar de que haya un país en el mundo donde la mujer no la dejen estudiar o no la dejen hacer. ¿Y cómo explicarlo desde el punto de vista religioso, o es fanatismo? Para mí es fanatismo, es decir, por ejemplo, a uno le causa cierto impacto, por ejemplo, haber visto en nuestras iglesias de niños, la mayor parte de las personas que asistían eran mujeres con sus mantillas, Sí. Algunos niños, los hombres atrás hablando de negocios o de cosas irrelevantes. Al encontrar una religión donde el hombre está a la mañana o antes en posición de oración y toda la cosa, las mujeres las ponen atrás con el argumento de que si están adelante y hacen una postura de inclinación, eso puede afectar las pasiones Excitar a un hombre. o visualmente perturbarlo, lo que sea. Bueno, de hecho yo pienso que no es tan importante estar mirando a la Meca o no estar mirando a alguien. Yo pienso que lo que tiene que tener el musulmán es la actitud de entrega a Dios. Pero la verdad es que sí creo que eso se ha distorsionado y a la mujer la han puesto en un plano muy inferior. ¿Se ha distorsionado? ¿Alguna vez no fue así? Sí, yo diría que no. Yo diría que no. Yo diría que la mujer jugaba un papel fundamental en el hogar, pero no exclusivamente del hogar, ni un sometimiento. Yo no puedo aceptar ningún grado de sometimiento a nadie. Pienso que al único que se le puede someter al ser humano es a Dios. O sea que por principio el Islam no irrespeta a la mujer, o sí por principio religioso y filosófico el Islam aplasta a la mujer. No la aplasta. Yo pienso que es más que todo ese Islam del Medio Oriente, porque conozco una beta de Islam de Indonesia absolutamente diferente, te quiero decir. ¿Y respetuoso? Total. Y respetuosa. Muy respetuosa de la mujer, te quiero decir. Donde la mujer no está sometida, ni tapada, ni vetada. En Indonesia existe esa... En Indonesia hay un Islam absolutamente diferente al Islam del Medio Oriente, te quiero decir. Ha sido toda una caja de sorpresas, casi que ha sido rapidísimo, porque hemos brincado de un tema a otro, hemos hablado de tantas cosas interesantes. Definitivamente es un hombre fuera de serie, psiquiatra, católico, maometano, un hombre común y corriente, que vive en las calles de... que ha viajado y que hoy nos dio un aporte personal grandísimo. Muchísimas gracias, Martín, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Que la pasen bien. Gracias, Gloria.